Me llamo Rachel, tengo 39 años. Antes creía que, una vez formada una familia, el amor lo uniría todo. Estaba equivocada. A veces, las grietas se notan en lugares que no percibimos hasta que todo empieza a desmoronarse. Cuando me casé con Paul, no solo me convertí en su esposa, sino también en su madrastra. Su hijo, Jake, tenía 15 años. Callado, distante, educado de una manera que me hacía sentir como una extraña en mi propia casa. Me esforcé por conectar con él, por ser alguien en quien pudiera confiar. Pero cada sonrisa que le ofrecía parecía rebotar en un muro que él había construido mucho antes de que yo llegara. Paul era un buen hombre, amable, confiable, pero emocionalmente distante. Tras el fallecimiento de su primera esposa, algo dentro de él se apagó. Él proveía, trabajaba duro, pero el amor, el afecto verdadero, se convirtió en algo mecánico, rutinario. Me decía a mí misma que estaba bien, que podía vivir con estabilidad en lugar de pasión. Pero los años tienen la costumbre de hacerte anhelar algo más, algo vivo. Jake tenía 19 años cuando todo cambió. Se había convertido en un joven con los ojos de su padre, pero sin su distanciamiento. Era reflexivo, atento, y por razones que no podía admitir, empecé a anhelar su presencia. Al principio no de forma física, sino emocional. Escuchaba cuando Paul no lo hacía. Notaba cuando yo estaba callada. Una noche, Paul estaba de viaje de negocios. Jake y yo cenamos juntos, solo sobras, una conversación sencilla. Pero cuando mencioné lo cansada que me había sentido últimamente, me dijo suavemente: no mereces sentirte sola todo el tiempo. Esa sola frase me impactó más de lo que esperaba. Nadie me había dicho eso en años. Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones se profundizaron, sobre la vida, sobre la pérdida, sobre cómo el amor puede enfriarse, sin que nadie lo pretenda. Me decía a mí misma que era inocente, que solo estaba siendo amable. Pero la verdad es que me atraía la calidez que transmitía con tanta naturalidad. Una noche, todo se desmoronó. Estaba en la sala de estar con mi bata, medio dormida en el sofá. Jake llegó tarde a casa. Se quedó un momento junto a la puerta, antes de sentarse a mi lado. Su rostro se veía diferente, pesado, conflictuado. Susurró: Rachel, no puedo más. Me giré hacia él sobresaltada. ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba. Verte así, fingiendo que todo está bien. Papá no te ve, pero yo sí. Veo lo sola que estás. Mi corazón se aceleró. Quise detenerlo para poner un límite. Pero en cambio sentí que las lágrimas se acumulaban, porque cada palabra que decía era cierta. Extendió la mano, secó suavemente una lágrima de mi mejilla. Y por un instante, el mundo se detuvo. Ese momento me aterrorizó, porque me di cuenta de lo cerca que estuve de hacer algo que jamás podría deshacer. Me levanté rápidamente, sacudiendo la cabeza. Jake, no. Por favor. Se quedó paralizado. La culpa se reflejó en su rostro. Lo siento, no fue mi intención. Simplemente odio verte sufrir. Le dije que fuera a su habitación. Lo hizo. Y cuando oí que la puerta se cerraba, finalmente me permití sollozar. No por lo que casi sucedió, sino porque sabía lo peligrosamente sola que me había vuelto. A la mañana siguiente, él no podía mirarme a los ojos. Yo tampoco. Cuando Paul regresó a casa, todo parecía normal en la superficie, pero en el fondo algo había cambiado para siempre. Jake me evitó durante semanas, y finalmente se mudó. Años después, me lo encontré en un café. Estaba mayor, más tranquilo. Intercambiamos unas palabras amables, pero antes de irnos, me dijo en voz baja: Gracias por detenerme aquella noche. Asentí con la cabeza, con lágrimas en los ojos, porque ambos sabíamos lo cerca que habíamos estado de cruzar una línea que podría haberlo destruido todo. Ese día, comprendí algo. La soledad puede hacer que las buenas personas hagan cosas impensables. Susurra, tienta, te convence de que lo que necesitas está justo delante de ti, incluso cuando no te pertenece. No perdí a mi familia aquella noche, pero sí perdí mis ilusiones. El amor no se trata solo de deseo, sino de autocontrol. Y a veces,
La forma más difícil de amor es alejarse antes de que el daño esté hecho. Unas semanas después de que Jake se mudara, el silencio en nuestra casa se volvió insoportable. Cada habitación se sentía vacía, como si su presencia hubiera mantenido las paredes en pie. Paul no notó mucho. Había vuelto a sus rutinas, sus correos electrónicos, sus interminables viajes de trabajo. Pero yo notaba que cada vez que pasaba por la antigua habitación de Jake, sentía el fantasma de aquella noche susurrándome. Algunas noches me sentaba al borde de la cama, preguntándome si había hecho lo correcto. No porque quisiera lo que casi sucedió, sino porque por un breve instante me había sentido vista, viva y comprendida. Algo que Paul no me había hecho sentir en años. Una noche, Paul llegó temprano a casa. Nos sentamos a cenar y empezó a hablar de Jake. De lo distante que había estado últimamente. De cómo apenas respondía a sus mensajes. Había frustración en su voz, pero también miedo. No sé qué le pasa, dijo. ¿Crees que pasa algo? La culpa casi me ahoga. Quería contarle todo. La verdad sobre esa noche. Las palabras que quedaron entre Jake y yo. La forma en que le había fallado como madre, como esposa, como persona. Pero no lo hice, porque no arreglaría nada. Solo destruiría lo poco que quedaba. Pasaron los meses. Jake encontró trabajo en otra ciudad. Empezó una nueva vida. A veces llama para ver cómo está su padre. Nunca para ver cómo estoy yo. Y acepté esa distancia como castigo. Silencio, merecido e infinito. Entonces, una mañana de invierno, llegó una carta por correo, sin remitente. Solo mi nombre escrito con una letra familiar. Mi corazón se aceleró al abrirla. Dentro, Jake había escrito: Rachel, no te culpo. Sé lo sola que estabas. Yo también. Esa noche no fue tu culpa. Fue mía. Fuiste la única persona que me hizo sentir que no era invisible. Crucé un límite, y desde entonces he estado tratando de perdonarme. Gracias por detenerme antes de que empeorara las cosas. Espero que ahora seas feliz. Te lo mereces. Leí esa carta una y otra vez. Las lágrimas empañaban las palabras hasta que desaparecieron. Entonces comprendí que la soledad no solo me había destrozado a mí, sino también a él. Paul nunca lo supo. Nunca lo sabrá. Pero a veces, cuando estoy despierta por la noche, pienso en las palabras de Jake, y en la extraña y retorcida manera en que la vida nos enseña lecciones que nunca pedimos aprender. Sigo con Paul. No hablamos mucho. Existimos. Dos personas aferrándose a la misma historia por diferentes razones. Ya no sé si eso es amor, o simplemente la historia que se resiste a morir. Pero sí sé esto. El amor sin conexión consume el alma. Y cuando la gente sufre lo suficiente, empieza a buscar calor, incluso en los lugares equivocados. Aquella noche con Jake no terminó en traición, pero estuvo lo suficientemente cerca como para recordarme lo frágil que puede ser la lealtad cuando el corazón tiene hambre. Y eso es algo que llevaré conmigo para siempre.